Muy buenos días otra vez. Soy el mismo que acaba de salir. Se me ha encargado esta mañana el traer la palabra, y es un gran privilegio el hacerlo, el poder tener esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Qué hermoso es que podemos estar reunidos, siempre lo digo, juntos, unánimes, aprendiendo del Señor, escuchando su palabra, alabando, poder cantarle, poder adorarle de la manera en la que lo hacemos en este lugar. El día de hoy, esta mañana, estaba pensando en qué predicar, sobre qué hablar, y se me vino este tema que yo creo que es muy, muy importante. Como muchos de ustedes saben, mi esposa y yo estamos a cargo del grupo de jóvenes. Entonces, y he estado a cargo ya antes del grupo de jóvenes. Entonces es algo que es muy importante para mí, esta generación nueva, esta generación de jóvenes, de niños que está creciendo, ¿verdad? Que, como lo decimos siempre, es el futuro de la iglesia. Pero creo que hay veces que lo decimos y lo escuchamos tanto que no le ponemos la atención que necesitamos. En realidad no le damos la importancia que se merece los jóvenes de nuestra congregación, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, estos niños, esta generación que está creciendo. Entonces, esta mañana el mensaje, no tengo slides, no traje slides, porque aparte de que se me olvidó, quiero que todos usemos nuestra Biblia, ¿verdad? Entonces, si usted tiene su Biblia, le pido, no le pido, pero me gustaría que me acompañen vamos a estar en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces. En el libro de Jueces. Creo que no es muy común escuchar mensajes en el Antiguo Testamento, pero creo que en Jueces encontramos algo, Jueces 2, para ser más específico, una historia que se relata bien, bien importante. Vamos a estar en Jueces 2. Voy a leer, y el nombre que le puse, el título a este mensaje es Una generación sin Jehová. Una generación sin Jehová. Que suena hasta como triste escuchar eso como cristianos, ¿verdad? Una generación sin Jehová. Bueno, acompáñenme, vamos a estar leyendo del versículo 10 al 12. Jueces 2, versículo 10 al 12. Si lo tienen, si les gustaría ponerse de pie, vamos a estar leyendo juntos este pasaje bíblico. Jueces 2, 10 al 12 dice así. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, Señor, estamos acá reunidos una vez más, un domingo más, listos, Padre, para escuchar de tu palabra, para absorber el mensaje que tú has preparado para nosotros, Padre. Lo que queremos hacer en este lugar es adorarte, alabarte y aprender de ti, conocer más de ti, Señor. Te pedimos en este momento que estés hablando a nuestros corazones, que estés dándonos discernimiento, Señor, entendimiento, que podamos entender el mensaje que tú quieres para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo y te pedimos esto. Amén. Amén. Bueno, este pasaje nos habla sobre el pueblo de Dios, ¿no? Israel. Más específicamente nos habla de una generación que nació después de la muerte de Josué y de la generación de este tiempo de Josué. Una generación que, como ya lo leímos, no conocía a Dios.
ni las obras que él había hecho por sus padres. Este pasaje que leímos es solamente una parte de lo que vamos a estar estudiando y leyendo esta mañana. Pero lo elegí porque yo creo que es acá donde se encuentra como el corazón del punto del que estaré haciendo esta mañana. Y creo que es ahí donde está como la carne de este pasaje. Pero estaremos leyendo desde el principio de Jueces 2 hasta el versículo 18. So, ténganlo en mente. Si les gustaría, pueden tener su Biblia abierta. Yo voy a estar leyendo los pasajes desde el principio hasta llegar al 18. Lo quiero hacer así para que entendamos un poco más cómo sucedió esto, por qué sucedió esto. Bueno, voy a empezar con el primer versículo del capítulo 2, que dice así. Pueden acompañarme y leer junto conmigo. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Wow, ¿cómo comienza, verdad? De esta manera este capítulo. Dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Y es importante reconocer que este lugar, este Gilgal, esto era ya en la tierra prometida. O sea, el pueblo del Señor ya estaba en la tierra prometida. Este lugar, Gilgal, que se menciona en el primer versículo, fue el lugar donde el pueblo de Dios acampó por primera vez en la tierra prometida. Cuando ellos llegaron a Canaán, que es la tierra que se les prometió a ellos. El pueblo de Dios acampó por primera vez en este lugar. Para hacer referencia un poco de esto, voy a leer Josué 5, 9 al 12. Esto era lo que sucedió, parte de lo que sucedió cuando ellos llegaron acá. Dice así: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Como pueden ver, a esto es a lo que me refería. Este fue el lugar donde ellos acamparon por primera vez. Este lugar era de gran significado, tiene un gran significado para el pueblo de Israel. Si nos ponemos a pensar, marcaba un nuevo inicio para el pueblo. Fue allí donde ellos celebraron la Pascua por primera vez en la tierra prometida. Todos hemos escuchado, ¿no?, de todo ese tiempo que pasaron en el desierto, 40 años en el desierto, comiendo lo mismo, comiendo este maná. Pero es acá donde escuchamos de esta primera vez donde ellos comen algo diferente, comen del fruto de la tierra que el Señor les había prometido. Fue acá donde comieron por primera vez de este fruto. Y dice Jueces 2 que aquel ángel subió de este lugar a Boquim y les recuerda de la obra que hizo con ellos. Les dice así, les dice: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Pero vamos a adelantarnos un poco más. Miren lo que dice al final de estos primeros 2 versículos que leímos. Dice: mas vosotros
no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Lo que el Señor está haciendo acá, los está confrontando. Les está diciendo que no han cumplido con el pacto que habían hecho con Él. ¿Por qué les dice, no habéis atendido a mi voz? ¿Por qué habéis hecho esto? En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, yo he cumplido mi parte, pero tú no. Tú no has sido fiel al pacto que habíamos hecho. Por eso es que Él les recuerda lo que Él hizo, los sacó de Egipto, los introdujo en la tierra, pero ellos no habían sido fieles. El versículo 3 dice así, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. El Señor les está diciendo, ok, ustedes no escucharon y obedecieron al pacto que teníamos, no sacaron a los moradores de la tierra, no derribaron sus altares. Entonces yo los usaré como azotes contra ustedes y sus dioses os serán tropezadero. Y eso es exactamente lo que sucedió. Y es lo que vamos a ver más adelante. El versículo 4 continúa diciendo que cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron de aquel lugar Boquim y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Miren lo que dice la palabra. Dice que cuando escucharon estas cosas, ellos alzaron su voz y lloraron. Estaban destrozados. ¿Por qué? Porque acababan de escuchar lo que el Señor haría con ellos. Acababan de escuchar lo que el Señor tenía planeado para ellos como consecuencia de su desobediencia. Dice que llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Cuando leía esto por primera vez, yo decía, pues está bien, no están como arrepentidos, ¿verdad? Si ellos lloraron, ¿verdad? Se sintieron mal y ofrecieron sacrificio a Jehová. Suena como que el pueblo estaba arrepentido de sus obras, pero eso no puede estar más lejos de la verdad. Es un dicho, así se dice en inglés, no sé si hace sentido el español. That can be farther from the truth, pero traté de traducirlo. Porque fue totalmente diferente y distinto lo que sucedió. No era nada parecido a lo que está por venir. Entonces, ¿se acuerdan al principio de este pasaje, verdad? Dice que el ángel subió de Gilgal a Boquim. Gilgal, siendo este lugar simbólico donde el pueblo de Dios disfrutó del fruto de la tierra prometida por primera vez. Entonces, el ángel subió de este lugar a este lugar llamado Boquim. ¿Pero por qué se llama Boquim? Boquim significa los que lloran o el lugar del llanto. Es por eso que lo nombraron así. Y eso lo encontré un poco interesante porque desde este primer versículo podemos ver la diferencia de dónde llegó el ángel a dónde. Está pasando de un lugar donde es simbólico el fruto, vemos un nuevo empezar y sube a este lugar que se llama el lugar del llanto. Desde ahí podemos empezar a ver esta caída espiritual del pueblo del Señor. En esta parte del pasaje es acá donde empezamos a ver la razón por la cual sucedió esto. Vamos a ir al versículo 6 que dice así. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel.
Entonces el pueblo ya estaba disparcido en la tierra prometida. Ya cada uno de ellos se había ido a su lugar para poseer la tierra que se les había heredado. Dice la palabra que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Ellos habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por ellos. ¿Cómo no alabar al Señor, verdad? Si hemos visto el trabajo, hemos visto la obra que Él ha hecho. Y eso era lo que ellos habían hecho. Toda su vida, todo este tiempo, ellos habían adorado al Señor. Pero aquí viene un conflicto. Mire lo que dice el verso 8, el versículo 8. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Lo que vemos aquí es que Josué, quien guió al pueblo a entrar a la tierra prometida, murió. Y no solo él, sino que también toda esta generación que había sobrevivido a Josué. Todas estas personas que habían visto la obra del Señor, todos ya habían muerto. Entonces, toda esta generación que sirvió a Jehová en los tiempos de Josué ya no estaba. Todos habían ido con el Señor. Y vea lo que dice al final de este versículo 10. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí vemos que esta nueva generación que nació no conocía del Señor. Y no solamente no conocía del Señor, sino que ni conocían ni las obras que había hecho por ellos. No sabían de dónde el Señor los había sacado. No sabían cómo el Señor los sacó de Egipto, cómo los había sustentado en el desierto, cómo había dado esta tierra prometida a sus padres. Sus padres habían fallado en mostrarles estas cosas. Esta fe que ellos tenían no había sido mostrada por sus padres. Imaginémonos esto por un segundo. Estas personas que no conocían la obra del Señor, ni del Señor, no conocían nada del Señor. Lo más sorprendente que yo encontré de esto es que no tuvo que ni pasar mucho tiempo. No nos dice que pasaron 100 años, pasaron 1000 años y se olvidaron de la obra del Señor. No, fue una generación. Imaginémonos que todos los que estamos acá, sus hijos, sus hijas, sus nietos, nietas, cuando usted y yo muramos, dejan de conocer al Señor. No saben nada del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaría eso para nosotros? Sería un fracaso total de nuestra parte del no enseñar a nuestra nueva generación sobre el Señor, los caminos del Señor. Ellos habían fallado en mostrar esto. Y fue una generación y se había terminado totalmente el conocimiento del Señor. Y como lo decía al principio, este es el corazón del punto que quiero hacer esta mañana. Porque aquí vemos la importancia, la gran importancia que tenemos de mostrar los caminos del Señor a nuestros hijos. Yo he escuchado muchas veces personas que dicen, es que yo no sé por qué mi hijo se ha alejado del Señor. Yo no sé por qué mi hijo dice que Dios no existe. Yo no sé por qué es que mi hijo no cree en el Señor.
No lo entiendo. No entiendo por qué esto ha sucedido. Pero lo que no nos ponemos a pensar es que muchas veces es porque nosotros mismos hemos fallado en mostrar y enseñar a nuestros hijos el camino de Dios. Yo creo que es muy fácil. Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando yo era más joven, todavía estoy joven, pero cuando era más joven escuchaba que la gente mayor decía, es que los jóvenes de hoy acá. Y hoy que hoy ya estoy más viejo, ya soy yo. Digo, no, es que los niños de ahora en día, no, cómo se están haciendo esto y hacen esto y aquello, y como que nos ponemos a juzgar, ¿verdad? Y creo que después ellos van a decir lo mismo de la nueva generación. Somos muy rápido a juzgar, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar que nosotros somos sus padres. Es una generación que ha aprendido de nosotros, de nuestra generación. Pero muy rápido apuntamos el dedo y decimos, miren cómo ahora es los niños de ahora. La generación de ahora aquí, la generación de ahora allá. Pero es nuestra responsabilidad esta generación. Es muy importante que reconozcamos esto, reconozcamos lo que tenemos que hacer. Y en una sociedad, creo que en la que vivimos, creo que nos ponemos a pensar muchas veces en el futuro de nuestros hijos, ¿verdad? Creo que es natural pensar en esto, pensar en el futuro de esta nueva generación. Tal vez podemos pensar, qué sé yo, como en el futuro económico de nuestros hijos. Van a estar, ¿cómo está el futuro? ¿Qué viene en el futuro para ellos? ¿Van a estar estables? ¿Tendrán una carrera, verdad? Creo que nos enfocamos bastante en asegurarnos de que nuestros hijos estudien, ¿verdad? Que empiecen una carrera lucrativa, que puedan ellos tener dinero, estar estables, ¿verdad? Creo que y no es malo hacerlo. No es malo hacerlo. Pero creo que hay una pregunta más importante que podemos hacer. Aparte de esto, esa pregunta es, ¿estamos compartiendo el evangelio con ellos? ¿Estamos enseñando y encaminando a esta nueva generación en los caminos del Señor? En medio de cualquier preocupación que podamos tener, yo creo que la preocupación más grande que tenemos que tener es del estado espiritual de nuestros hijos. Y esto es lo que podemos ver en este pasaje. Aquí vamos a ver ahorita las consecuencias de esto. Lo que vamos a leer a continuar en este pasaje son las consecuencias del no haber enseñado a esta nueva generación los caminos del Señor. Vamos a leer del versículo 11 al 13. Miren lo que sucede. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Aquí vemos lo que sucede. Vemos que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dice que sirvieron a los Baales, lo dice en plural. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y fueron tras otros dioses. Menciona que dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Y quién o qué es este Baal o Astarot? Baal y Astarot eran los dioses falsos de los cananeos. Recordemos que esta tierra prometida que el pueblo de Dios llegó a habitar es Canaán. Y esta gente que habitaba acá eran una gente pagana. Ellos eran paganos. Eran politeístas, o sea que adoraban a diferentes dioses. Ellos tenían muchos dioses a los que ellos adoraban.
Por eso es que lo menciona en el plural. En el versículo 11 dice Baales. Estos eran los dioses y diosas que los cananeos adoraban. Y esta adoración que ellos hacían a sus dioses involucraba, parte de ello, tenía mucho, ¿verdad?, que ellos hacían, pero involucraba inmoralidad sexual y sacrificios humanos. Antes, mire cómo es bien interesante esto. Antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, el Señor dio advertencia de esto a su pueblo por medio de Moisés. Miren lo que dice Deuteronomio 1, 29 al 31. Dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Miren lo que dice acá. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Eso lo hice referencia de esto solo para que veamos la profundidad a la que había llegado el pueblo de Dios, que estaban tomando práctica en este tipo de adoración a estos dioses paganos, adorando a estos dioses ajenos, aunque el Señor les había advertido de antemano no hacerlo. No hacerlo. Creo que también esta parte de este pasaje nos muestra muy claramente la naturaleza de la humanidad. Porque cuando alguien está totalmente alejado de Dios, sin conocimiento de la palabra, de la obra del Señor, estamos totalmente perdidos. Sin el Señor estamos perdidos. Esto fue lo que hizo esta generación. Esta generación no conocía del Señor. Yo creo que no deberíamos de estar sorprendidos. Yo mismo lo he visto y he escuchado a muchos que, viste en la noticia lo que sucedió. ¿Cómo puede ser posible que esta persona haya hecho tal cosa, no? O pueda que no tengamos ni que ir ni tan lejos. Tal vez algún familiar, algún hijo, algún tío, algún primo hace algún acto detestante ante los ojos del Señor. Y no nos debería sorprender que lo hacen, porque es la naturaleza de ellos, es nuestra naturaleza. Cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, es normal, porque somos seres pecaminosos, estamos inclinados al pecado cuando no tenemos al Señor en nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 14 y 15. El versículo 14 y 15 podemos ver sobre la justicia del Señor. Miren lo que dice el 14 y 15. Dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. El Señor es un Dios justo. No solo puede dejar que las cosas sucedan sin consecuencia alguna, ¿no? Yo he escuchado varias veces que dicen, pero es que el Señor, Dios es amor. Y sí lo es, pero a la misma vez es un Dios justo, un Dios de justicia. Dice que el Señor los entregó en manos de robadores.
los vendió en manos de sus enemigos y pasaron gran aflicción. Pasaron gran aflicción. Pero a pesar de todo esto, podemos ver qué tan grande la gracia del Señor es. Que a pesar de toda esta rebeldía de su pueblo, Él tuvo misericordia de ellos. Podemos ver la gracia del Señor con su pueblo. Vamos a leer el versículo 16 al 18 y este es lo último que estaremos leyendo. Mire lo que dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. ¿Por qué? Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. A pesar de todo lo malo, a pesar de la rebeldía, de todo lo malo que su pueblo hacía, dice el versículo 16 que Jehová levantaba jueces para que los librara de la mano de sus enemigos. Y aún así ellos iban tras dioses ajenos. El Señor los volvía a librar de la mano de sus enemigos. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacía esto el Señor? Bueno, dice la palabra que porque era movido a misericordia por sus gemidos. No era porque ellos lo merecían, no era porque ellos habían hecho algo para merecer la libertad que el Señor les otorgaba, sino porque el Señor tenía misericordia de ellos. Y esta es la misma verdad para nosotros hoy en día. Que aún en medio de nuestra rebeldía, aún en medio de nuestro pecado, nuestra suciedad, el Señor tiene misericordia de nosotros y ha tenido misericordia de nosotros y nos ofrece a Cristo. Nos ofrece esta única forma de salvación, la única esperanza de poder ser salvos y poder ser llamados sus hijos. Y esa esperanza es Cristo. Esa esperanza es Cristo. En este pasaje podemos aprender mucho de esta historia del pueblo de Israel. Podemos ver precisamente lo que sucede cuando una generación crece sin conocer a Dios, ni las obras del Señor. Cuando una generación queda expuesta a su naturaleza sin conocer los mandatos, las verdades y la palabra de Dios. Cuando alguien piensa que puede ser satisfecho con lo que el mundo tiene para ofrecer. Creo que este pasaje nos deja muy claro la importancia de compartir el evangelio con nuestros hijos, nuestros nietos. Y esa es la pregunta que nos podemos hacer esta mañana. ¿Estamos enfocados en la vida espiritual de nuestros hijos? ¿O ponemos más atención en otras cosas? Que hagan deporte, que se diviertan, que no es malo, ¿verdad? Pero estamos enfocando, estamos pensando en la vida espiritual de nuestros hijos. Cuando hay algo en la iglesia para tu hijo, ¿estás haciendo el esfuerzo para que vaya, para que aprenda? ¿Le estás enseñando en tu casa? ¿Estamos compartiendo el evangelio con jóvenes, con esta nueva generación? ¿O estamos siendo pasivos? Yo creo que no existe o no debería de existir, por lo menos, tal cosa como un cristiano pasivo. Tenemos que estar activos compartiendo el evangelio, enseñando el evangelio, enseñando a nuestros hijos, nuestros nietos, a nuestros sobrinos del evangelio. Pueda que tal vez tengas un hijo
esté ya mayor de edad y digas, pues yo ya hice lo que me tocaba y no decidió alejarse del Señor. No estás haciendo nada más. No, mis hermanos, tenemos que orar, tenemos que luchar, seguir hablando del Señor a nuestros hijos. No importa la edad que tengan. No importa la edad que tengas. Si conoces a alguien que es de esta nueva generación y no tienen a Cristo, tenemos que luchar para compartir el evangelio con ellos y que ellos también puedan disfrutar y puedan gozarse de la manera en que nosotros lo hacemos acá, alabando a nuestro Señor, aprendiendo de Él y tener esa gran esperanza de poder ser salvos, de poder ser salvos. Esta es la importancia que yo encontré en este pasaje. Y la verdad es que lo único que nos espera al no conocer de Dios es la perdición de nuestras almas. En este pasaje podemos ver que si no fuera por esta gracia del Señor, estuviéramos sin este futuro, sin esperanza, dados a nuestra naturaleza pecaminosa, que no trae nada más que el pecado y la perdición. Bueno, mis hermanos, ese es el mensaje de esta mañana. Espero que nos haya hablado, me habló a mí personalmente cuando yo lo estaba escribiendo. Vamos a orar y después el hermano pasará, nuestro hermano Medina pasará para despedirnos. Vamos a orar.